Entonces la palabra toda es alabanza. Entonces lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Bueno, Clarita, ¿qué fue lo que más te gustó de el Salmo 95? Que dos cosas. La primera, que siempre debemos presentarnos con júbilo, o sea, con alegría, así lo interpreto yo, ¿no? Sí, Con canto, con júbilo, con alabanza, porque pues a veces como que nos presentamos muchas veces con queja antes sí. que con júbilo y con alabanza. Entonces pienso que es muy importante tener en cuenta eso en la oración, antes que cualquier cosa. Y Amén. segundo, queda como complemento a lo que dice Alecito, tener en cuenta en este momento que nos acercamos a Dios su grandeza. O sea, es como que realmente seamos conscientes a quién nos estamos acercando, ¿no? Como cuando uno, no sé, si uno siente nerviositos de acercarse a una persona humana acá, que es muy, muy importante en un momento dado. O sea, como tener en cuenta la grandeza de Dios que es tan, tan infinita. Amén. Amén. Así es, Clarita. Bueno, don Calixto, ¿qué fue lo que más le llamó la atención del Salmo 95? Pues del Salmo 95 es lo mismo, pero resulta que también nos dice una cosa, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es lo que hoy casi no se hace. Yo pienso que Tremendo. la Sí, señor. oración debería hacerse de rodillas. Sí, uno debería. Generalmente Sí. sí, debería hacerse de rodillas porque así es. Pues dése cuenta de que en ese tiempo los reyes cuando cometían algo o alguna cuestión, entonces resulta que para agradar al Señor y para que el Señor les rebajara la pena, porque así sucedía, entonces rostro en tierra y se vestían de silicio Sí. y en todas esas cuestiones y eso le agradaba a Dios, le decía, wea, si ve cómo se ha humillado mi siervo, por lo tanto, entonces, pues les cambiaba la pena o en fin, como le sucedió con el rey Acab, ¿cuál fue? Que le dio 15 años más de vida, Yes. porque se había humillado ante la presencia de Dios de esa manera, ¿sí ve? Y entonces, porque él ya le había dicho que pues que ya era el tiempo de que pues se alistara y arreglara sus cosas porque pues debía morir. Sí. Entonces, que él se humilló, se vistió de silicio, en fin, Ya les quito que es Ezequías. Ezequías, creo que sí. Sí, el Entonces, rey Ezequías, así es. Cuando el profeta Isaías le dice, ordena tu casa porque morirás. Y ahí dice que él se volteó hacia la pared y empezó a llorar y a quebrantar su corazón delante de Dios. Y el profeta antes de salir, el Señor le habla y le dice, dile al rey, a Ezequías, que le voy a otorgar 15 años más de vida. O sea, le dio 15 años más para ordenar su hogar, pero al final no lo hizo. yo Gloria lo a recuerdo. Dios. Manasés se tiró todo, dice aquí, Pau. Bueno, Paulita, ¿la escucho por ahí? Ama, Sí, está a mi lado, está aquí a mi lado. Listo. Que Y no Pau, prendemos los dos micrófonos porque si no hace un eco ahí todo raro. tranquilo. ¿Y qué le gustó del Salmo 95? ¿O qué de pronto que extractaste ahí? Pues Fernandito, no es que todos lo han dicho, que orar con júbilo, que lo que dice Calixtico, que postrarse rostro en tierra, por ejemplo, nosotros acá siempre que oramos, siempre nos arrodillamos en la cama de Samuel o en la de nosotros a orar, porque me parece muy como falta de respeto uno echado ahí en la cama o como haciendo otra actividad y ponerse a orar. Amén. Entonces, fíjate que, por ejemplo, en el Salmo 7, en el Salmo 95, el versículo 7, aquí también está hablando de, porque él no es, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. Está hablando del alimento de las ovejas y ovejas de su mano. Entonces está conectando con el Salmo 23. Amén. Y ya aquí para complementar, ya terminar el tema de la alabanza en la oración, que es bien importante, vamos al Salmo 50, 23, si lo tienes Clarita, para que lo busques, porfa. Salmo 50, 23, al éxito de Dios, Salmo 100, versículo 4. Y don Calixtico, Jeremías 33, 11. Ya tengo el 4. Ok. Clarita, ¿ya está lista?
Listo, lee el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. Entonces ahí podemos decir que en este Salmo, ¿cierto? Dice que toda la palabra alabanza aparece más de 30 veces en el Antiguo Testamento. 12 de ellas en los Salmos 50, 23, 104, y toda se traduce como ofrendas de acción de gracias. O sea que cuando alabamos a Dios, estamos haciendo una ofrenda de alabanza. Estamos exaltándole y estamos ofreciendo lo mejor de nosotros. Y Jeremías 33:11, don Calixtico. Dice así: ha de oírse a voz de gozo y de alegría, voz de despojado y voz de desposada. Ah, voz de desposado y voz de desposada. Voz de los que digan alabad a ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de Amén. los que dan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Esa ofrenda de acción de gracias, ¿de qué se trata? Es que la Porque- alabanza, Amén. siempre en el Antiguo Testamento hubo una ofrenda. Siempre hacían ofrendas a Dios. Uno de los que más dio ofrendas fue Salomón. Sin embargo, también David lo hizo. Pero aquí también está hablando de, o sea, en medio de esas ofrendas, la alabanza, hay una parte en la palabra de Dios que no le daré sacrificio a Dios que no cueste. O sea, una alabanza con sacrificios, ¿sí? Que a veces de pronto yo entiendo que a veces, bueno, la hora, correr para un lado, para el otro, etcétera, pero estando en la presencia de Dios. Y yo por eso hoy los felicito porque hoy ustedes están dando un sacrificio de alabanza. Estamos conectados para alabar al Señor. Estamos conectados para rendirle a Él gloria, alabanza, poder, para bendecirlo por su amor. Y estamos agradecidos porque la primera palabra que está en el Padre Nuestro es la alabanza. Y eso es un Dice sacrificio así: de alabanza. porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha hecho Jehová Dios. Amén. Entonces fíjate que a través de la alabanza el Señor también concede peticiones, porque dice que en medio de la alabanza también hay una parte en Salmos que dice que en medio de la alabanza de su pueblo y la adoración hay bálsamo para su pueblo. Y ese bálsamo en el Antiguo Testamento se refiere a la sanidad física. Amén. Amén. Entonces, Amén. aquí también estamos hablando de algo bien interesante, y es que la adoración y la alabanza es la primera parte, el primer aspecto de la oración, la alabanza y la adoración. Gloria a Dios. Y el segundo aspecto es la intercesión. Entonces, para que escriban ahí grande, intercesión. Bueno, ya les presento. Entonces, vamos a ir. Bueno. La intercesión. Para ustedes, ¿qué es la intercesión? Orar por los demás. Orar por los demás. Apoyar. Lado a lado. Sí. Orar por los demás. ¿Qué más? Ayudar a los demás. Sí, muy bien, Samuelito. ¿Y uno cómo los ayuda? Orando por ellos, pidiéndoles al Señor que los guarde y que los bendiga. Amén. Muy bien. La palabra intercesión viene de un griego que es entushano o entijano, ¿sí? Yo leí un libro que se llama El intercesor, de Rich Howells, y empieza a hablar sobre este gran hombre, cómo empezó a ganar prácticamente todo un pueblo para el Señor, pero a través de la intercesión. Entonces, entushano o entijano es presentarse delante de Dios a favor del ser humano, ¿sí?
Eso es intercesión. O sea, es como cuando llaman a Paolita al colegio y le dicen, mamá, es que la necesitamos en el colegio. ¿Por qué? No, pues de aquí hablamos. Y Paolita, ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué habrá sucedido? Uno a veces se imagina cosas que, ay, Dios mío, ¿será que le fue bien, mejor dicho? Y ahí es cuando llega la mamá al colegio y como una intercesora, ¿cierto? Ella, o sea, Paulita llega, yo vengo en nombre de ¿quién? De Samuelito, Samuel. ¿cierto? Y esa es la misma función que tiene nuestro Señor Jesucristo delante de Dios el Padre por nosotros, ¿sí? O sea, la única manera de que podamos ver a Dios solamente es a través de Jesús, nuestro intercesor, nuestro abogado, ¿cierto? Entonces sí es importante que nosotros entendamos que la intercesión es ponerme delante de Dios a favor de otros. ¿Amén? Ujú. Entonces, Amén. en este aspecto, dice así, vamos a ir a, bueno, la intercesión. Vamos a verlo en Filipenses 2:13. Si alguien lo tiene, diga amén. Y es en la frase donde hablamos al principio. La intercesión es que venga tu reino. Y es solicitar a Dios que Jesús venga a gobernar el corazón del hombre. ¿Sí? Es pedirle a nuestro Señor Jesucristo, o sea, cuando le decimos, venga tu reino sobre esta vida, ven, Señor, que venga tu reino sobre mi vecina. Ahí estamos pidiendo, Señor Jesucristo, ven a gobernar en el corazón de este hombre y que se haga tu voluntad en el cielo, así también en la tierra, ¿cierto? Ahora, Entonces se pide al Padre que lo que quiera sea siempre lo que impere. Vamos a Filipenses 2:13. Señor, Listo. 17, 2:13, Filipenses 2:13. 13, ¿no? Sí, señor. Que Dios Samuelito dice que amén. Ah, bueno, Samuelito, léelo. es Amén. Listo. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Si es Filipenses 2:13. Ha encendido 13. No, 13. Ahora lee el 13. Listo. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Muy bien. Entonces, nosotros en nuestro corazón, Dios pone ¿qué? El querer como el hacer. Entonces, que Dios pone el querer, por ejemplo, lo que me contaba la otra vez doña Arcelinita, que a las 3 de la mañana Dios le pone una persona por orar, ¿sí? Y ahí uno empieza a interceder por esa persona, porque Dios le está mostrando a ella algo, ¿sí? Por ejemplo, hay momentos donde uno como que, ay, yo como que me comí de más, etcétera, y se levanta a las 3 de la mañana y una vez es como que, ay, me trasnoché porque como que tomé mucho té. Pero muchas veces ahí el Señor te está invitando a que ores, a que aprovechemos a interceder por aquellos que necesitan de tu oración. Amén. Amén. Bueno, el siguiente aspecto es petición. O sea, aquí en la oración vemos que hay petición. El tercer aspecto es que el pan de cada día, dánoslo hoy. Entonces el Señor siempre quiere que le pidamos por nuestras necesidades. Y aquí podemos pedir por el área financiera, emocional, espiritual, sentimental, etcétera. Él nos escucha y Él nos provee. Entonces vamos a Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. ¿Listo? Y bueno, ¿quién me ayuda con Mateo? Amén. Listo. Y Alexito, segunda de Tesalonicenses 3:10. Perfecto, ya la busco. Y Clarita, ¿está por ahí? Sí, Clarita, Malaquías 3 del 10 al 11. Malaquías 3, del 10 al 11. Bueno, Listo. Empecemos con Mateo 7, Samuelito.
Del 7 al 11. Pidan y les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, porque todo el que pide recibe, al que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Amén, amén, amén. Y el versículo 11, ¿qué dice, Samuelito? Te falta el 11, Sammy. ¿Qué dice el 11? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Amén, gracias, Samuelito. Entonces, en este tercer aspecto es petición, ¿sí? Y aquí nos está hablando de pedir, pedir. Dice, pedid que se os dará. Entonces, Dios dentro de este modelo, nuestro Señor Jesucristo dejó un espacio para que también Él conozca nuestras peticiones. Por ejemplo, el Salmo 37 dice, ven y deleítate en el Señor y Él concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. O sea, también está hablando que en el corazón hay necesidades y esas necesidades se dan cuando las buscamos. Dices, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Por eso es que tenemos que orar conforme a su voluntad. Amén. Bueno, Amén. ¿quién sigue con el versículo? Tengo segunda de Tesalonicenses 3:10. Amén, ¿qué dice? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén, amén. Entonces, aquí también esa petición, pues lógicamente, aquí con respecto a eso, también Dios nos está diciendo que hay un verbo, ¿no? ¿Sí? Trabajar, a Que es comer. que trabajar, trabajar y trabajar. Porque el que no trabaja, que no coma. Entonces, en esas peticiones también va de parte nuestra, porque la fe también es una sustancia que nos lleva a nosotros a ¿qué? A caminar. Y la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Muerto. Gloria a Dios. Bueno, Clarita. Sí. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de tu tierra, de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Entonces, en lo que vimos primero, en lo que leyó Samuelito, ¿cierto? Él pide de nosotros para proveer el pan, para que seamos también, ¿qué? Y ahí conecta con el versículo de Alexito, para que seamos buenos, ¿qué? Trabajadores. Y que recordemos que debemos, ¿qué? Devolver a Él lo que le pertenece. Entonces aquí también está hablando de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, ¿cierto? Igual el Señor dice en la palabra de Dios que cuando le damos a Él, nosotros también, más que darle por recibir, es darle por agradecer por todo lo que Él hace. Amén. 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 El cuarto aspecto es arrepentimiento. Arrepentimiento. Lucas 11:4. Lucas 11:4. Y aquí pues creo que lo vimos en el versículo. Lucas 11:4. ¿Y Él es quien? ¿Perdona qué? Nuestros pecados. Todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas. Transgresiones. Entonces, estamos pidiendo al Señor que nos exonere de toda la culpa, ¿sí? Entonces, pero es que es importante que revisemos todos los días nuestro corazón, nuestra mente, para no dejar que se anide en nuestro corazón pecado contra el Señor, ¿sí? Entonces, sí es importante también que perdonar a nuestro prójimo. En la palabra dice que cuando uno no perdona, pues las oraciones
nuestras oraciones son ¿qué? Estorbadas, ¿sí? Así sea que él, así, no importa si nuestro prójimo fue quien nos ofendió, debemos perdonar. Amén. Hay muchas personas con las cuales uno como que no, esta persona como que ni me entra. Lo que hablamos la otra vez con Pau, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos simplemente que hacer es orar por esta persona para que el Señor ¿qué? Se establezca el reino también en esa persona, el reino de Dios. Amén. Vamos a Lucas 6:37. Si lo puedes leer por favor. Bueno, don Calixto. Lucas 6:37. Lucas 6:37. El juzgar a los demás. Señor. Es sobre juzgar a los demás, ¿no? Lucas 6:37. Sí. Y Lucas 6:37 y Alexito, Efesios 4:32. ¿Y quién me puede ayudar con Mateo 5:23 al 26? A mí. 6:37 dice así: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, de medida rebosante, os pondrán en el regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Muy bien. Entonces, aquí es donde nosotros no podemos ¿qué? No debemos ¿qué? Juzgar. O sea, que nosotros señalemos. ¿Sí? Entonces, aquí, como dice la palabra, con la misma medida que medimos, vamos a ser medidos. Sí. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces aquí Alexito nos está hablando de un estilo de vida. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó también ese modelo del perdón. ¿Hasta cuántas veces debemos perdonar a nuestro prójimo en un día? 70 70 veces 7. 70 veces 7. O sea que el Señor está diciendo ahí ilimitadamente, pues tienes que o debes perdonar a tu prójimo. Amén. Debemos que ser benignos y mantener ese estilo de vida, y es realmente en el matrimonio, en el hogar. Nosotros debemos saber que no es la ausencia de faltas, ¿sí? Porque a veces uno como que, uy, mire, me dejó despichada la crema por este lado, uy, mire lo otro, etcétera. Y a veces de pronto se convierte en muchas, ¿cómo te digo? Como que va anotando tu corazón todos esos recuerdos, y muchas veces, digo yo de pronto por el lado de la mujer, que a veces en el corazón se anidan muchas veces sentimientos, ¿cierto? Porque de pronto uno como hombre ofende a la mujer por no saber el lenguaje de su amor, ¿sí? También hay un lenguaje, y el lenguaje del amor son, bueno, yo leí un libro que eran cinco lenguajes del amor, ¿sí? Habla de actos de servicio, ¿cierto? Habla de palabras o digamos como levantar, como alabanza al prójimo. Realmente más que alabanza es como valorar lo que la otra persona hace, elogios, ¿cierto? Están detalles, tiempo de calidad y actos de servicio. Entonces, ahí uno se da cuenta que de acuerdo a ese lenguaje, muchas veces uno comete errores, porque no identifica el lenguaje del amor de la pareja, ¿sí? Si yo convivo con mi esposa, mi esposo, mis hijos, etcétera, cada uno tiene un lenguaje para amar. Yo debo como padre, como esposo, esposa, como hijo, descifrar también ese lenguaje del amor de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, etcétera. Y tener un estilo de vida, y es que el perdón. Ya por último, Mateo 5:23 al 26. Yo lo tengo acá y dice así. ¿Quién lo tiene? 5:23 al 26. Dice así. Amén. Por tanto, si traes tu ofrenda, gracias Samuelito. Si quieres léelo más, Samuelito. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano.
Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Amén. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Ponte qué? De acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Tu adversario. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice? Pronto. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Adelante. Tremendo, ¿no? Por eso es que cuando uno, por ejemplo, va manejando y se estrella, es mejor arreglar con la persona de una y no esperar que venga la ley, porque aquí nos está hablando eso. Y nos está diciendo, arréglese antes de que sea demasiado tarde. Entonces pasa lo mismo cuando dice la palabra de Dios, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. O sea, que llegue, pase todo el día y tú sigas enojado con tu esposa o con tu esposo. Entonces ahí sí es importante arreglarse rápido, ¿sí? Ponte de acuerdo con tu adversario, ¿cuándo? Pronto. Y otra parte también que dice en Proverbios, que al adversario siempre se le lleva muchas veces que un presente. Si tú sabes que tuviste alguna discusión con alguien, llévale un presente para hablar o invítalo a tomar un café, ¿sí? Siempre va a ser un buen método que tú lleves comida. A la gente le gusta comer. Entonces, cuando hagas un negocio, etcétera, invítalo a comer o un café, etcétera. Y los negocios, pues por lo general yo hablo mucho de la parte comercial porque a uno le toca tomarse muchos cafés al día. Y tenemos que seguir tomando unos cafecitos. Bueno, mis hermanos, nos queda el último aspecto y cerramos esta clase por hoy. Y es pedir protección. Está en Mateo 4:3. ¿Qué dice Mateo 4:3? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces aquí debemos estar atentos y clamar a Dios para que primero no caigamos en tentación, a la cual viene para separar a los hijos de Dios, del Señor. ¿Sí? Porque lo que el diablo dañó en el Edén fue la comunión, fue la comunicación directa. ¿Sí? ¿Cómo se llama este aspecto? Cuarto. El cuarto aspecto es pedir protección. En la oración siempre debemos pedir protección y es pues como ese ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y es Amén. pedir por esa protección, ¿sí? Entonces el diablo vino a dañar que nosotros no dejamos de ser hijos de Dios. Pero es que muchos cristianos, o bueno, no digo cristianos porque cristiano es diferente al hijo de Dios, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Porque los padres, porque un amigo, por ejemplo, a mí cuando dicen, no, que es que el papá es el mejor amigo de sus hijos, no. Antes de ser amigo, yo soy padre. Y como padre, ¿cierto? También soy hijo, ¿sí? Pero como hijo también debo entender que su protección, su amor, siempre va a estar ahí. Y mi relación, mi comunicación con mi papá, el enemigo quiere que dañarla. Por eso es que es importante la oración. ¿Y pedir qué? Una protección, ¿cierto? Y clamar a Dios para que no caigamos como en la tentación, las tentaciones diarias. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero Él venció. En Mateo 4:3 dice así. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Mateo 4:3. Y me gustaría presentarla porque hay un aspecto bien interesante en Mateo. Mateo 4:3. Dice así. Les presento Mateo 4:3. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero bueno. Es que solo El tentador. y dice, y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios,
di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces nuestro Señor Jesucristo también recibió ¿qué? Una tentación, ¿cierto? También fue tentado. ¿Y qué le gustaba a nuestro Señor Jesús? Ahí le mostró la comida. Lógicamente él en ese momento estaba en un ayuno de 40 días y es tentado. Pero a él le gustaba partir el pan en la mesa. Él partía el pan. Entonces, aquí él fue tentado también con algo que a él le gustaba y era el pan. Y dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra, aquí dice, y respondió y dijo, escrito está, ¿cierto? Y aquí hay una parte importante en el versículo 4 y es palabra, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. La palabra significa en hebreo rema. ¿Qué significa la palabra? Rema. Pero es que cuando uno dice, uy, tremendo, es que Dios me dio un rema tremendo, me dio una palabra específica pero poderosa. Y palabra es rema, ¿sí? Y dice que lo que se dice o se habla en contraste con logos. Entonces, cuando tú encuentras todo el versículo, todo el capítulo de el Salmo 95 que estábamos estudiando, eso es el logos, como la generalidad. Pero cuando llegas por eso yo les preguntaba, ¿qué versículo les gustó? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Y algunos me dijeron, por ejemplo, Calixto me dijo, el postrarse, ¿sí? Y esa parte le impactó a él porque para él fue, ¿qué? Una palabra que rema, ¿cierto? Entonces el rema de Dios es esa palabra específica que Dios quiere que nosotros atendamos y obedezcamos. Entonces el logos es la expresión de un pensamiento, un mensaje, un discurso, o esa es una generalidad, ¿sí? Logos es el mensaje, rema es la comunicación del mensaje, o sea, es lo que significa todo ese mensaje, es como el resumen. Y dice, aplicado a la Biblia, logos designaría la totalidad de su mensaje, o sea, el significado de toda la palabra. Rema, un versículo, ¿sí? Y podemos hablar de que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces ahí está el rema. Y dice, el significado de rema, diferente al de logos, se ilustra en Efesios 6:17. Efesios 6:17. Bueno, yo ya lo encontré, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? El rema. ¿Qué es qué? El rema. Palabra de Dios. O palabra. Entonces, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco de los soldados que se ponían en la cabeza. Entonces nosotros debemos ponernos todos los días. Por eso es que es importante que yo les voy a enviar unos versículos para aprender para la próxima clase, porque debemos ponernos el yelmo de la salvación. Y dice que y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí también está diciendo que donde se habla, no de las escrituras como un todo, sino de aquella porción que es el creyente, o que el creyente maneja como una espada en tiempo de necesidad. Una palabra en tiempo de necesidad. Gálatas. Y por último, la última palabra es Efesios 6:17, que la estamos mirando en pantalla. Y dice así que la metáfora utilizada aquí se basa en la armadura de Dios, ¿sí? Está hablando de la armadura de Dios. Y la indumentaria del soldado romano del siglo I, la imagen que se apoya en la terminología militar. Transmite claramente al lector el mensaje de que estamos activamente involucrados en una batalla, sin tregua, aunque algunos sugieren que hacer énfasis en una continua y agresiva lucha minimiza la victoria alcanzada en la cruz. Ello es lo que mejor la confirma. Toda la batalla espiritual que se libre hoy en día alcanza la victoria solo si se apropia de la cruz y la sangre de Cristo que Él nos la proveyó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno,
Mis hermanos, hoy terminamos una clase poderosa. Espero que el Señor los bendiga en esta noche, que puedan descansar. Y para finalizar me gustaría hacer una oración, pero me gustaría darle la palabra al Éxito para que cerráramos esta clase. Dios, Padre eterno, hoy te queremos dar gracias porque venimos alegres, venimos con regocijo, a alabarte, a abrir las puertas de nuestro corazón y de nuestra mente para que tú entres, para que tu espíritu repose sobre cada uno de los hogares representados aquí en Dunamis, Padre, para que tu regocijo, la alegría de tener tu palabra y tu espíritu y tu presencia en nuestras vidas nos haga felices a diario, nos haga sonreír, nos haga alabarte y engrandecerte todos los días. Alabado seas, Padre. Gracias porque nos provees todos los días, porque cuidas de nuestras necesidades, porque tú conoces las necesidades de nuestro corazón y de nuestra alma y de nuestro espíritu antes de que nosotros mismos las conozcamos, porque tú alineas los caminos, porque tú guías a través del desierto para que lleguemos a donde tú nos quieres poner, Padre eterno, porque nosotros estamos aquí para cumplir tu palabra, para cumplir tu voluntad, para cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Hoy te quiero pedir, Padre, para que sigas abriendo ese entendimiento de cada uno de nosotros, para que sigas dejando que tu palabra penetre en nuestros espíritus, penetre en nuestros corazones, penetre en nuestras familias y se quede con nosotros para siempre. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, te damos gracias por cuidarnos, te damos gracias por protegernos y guiarnos siempre todos los días en el camino. Amén y amén.